Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para empezar, ¿puede decirnos su nombre y cuántos años tiene? Buenas tardes. Claro, mi nombre es Luz María Ruiz y tengo 55 años. Mm, ¿Qué materias llevaba cuando estaba en la primaria y cómo las organizaban? Llevábamos las materias básicas, español, matemáticas, ciencias naturales, historia y civismo. Todo era muy estructurado y nos hacían aprender de memoria muchas cosas. ¿Cómo eran las clases? ¿Los maestros utilizaban materiales didácticos? En su mayoría solo usaban el pizarrón y el libro de texto. No había mucha variedad en los materiales como ahora. A veces usaban mapas o láminas, pero no era común. ¿Los maestros utilizaban materiales del entorno para enseñar? No era muy común, pero en algunas ocasiones sí. Por ejemplo, en las clases de ciencias naturales nos llevaban al patio a observar las plantas o los insectos. En matemáticas usaban piedritas o semillas para enseñarnos a contar, pero la mayoría de las veces y tiempo solo usaban el pizarrón y los libros de texto. ¿Recuerda algunas actividades que usaban los maestros para enseñarle? Sí, hacíamos dictados todos los días para mejorar la ortografía y la caligrafía. También nos ponían a copiar muchas veces las tablas de multiplicar hasta que nos las aprendiéramos de memoria. En algunas materias, como historia, nos pedían que hiciéramos resúmenes o que dibujáramos mapas. Y en educación física jugábamos a la cuerda, al trompo, a las canicas, aunque no era tan estructurado como ahora. ¿Recuerda alguna regla de la escuela que le pareciera muy estricta? Sí, no podíamos hablar en clases ni preguntar mucho. Si alguien llegaba tarde, lo dejaban afuera. ¿Y cómo los evaluaban? Principalmente con exámenes escritos y dictados. No había mucho espacio para la creatividad. Y se equivocaban en algún tema, ¿qué hacían sus maestros? ¿Cómo lo hacían? Depende del maestro. Algunos explicaban de nuevo con paciencia, pero otros eran muy estrictos y regañaban. Incluso castigaban a los alumnos. A veces, si cometíamos un error en un dictado o en matemáticas, nos hacían escribir la respuesta correcta muchas veces como castigo. No había tanta flexibilidad como ahora para entender que equivocarse es parte del aprendizaje. ¿Y las calificaciones eran lo más importante o se valoraban otras cosas en el aprendizaje? Las calificaciones lo eran todo. Si acababas, si sacabas una mala nota, te regañaban en la escuela y en la casa. No se tomaba mucho en cuenta si te esforzabas o si tenías habilidades en otras áreas. Lo más importante era memorizar y repetir lo que el maestro decía, más que realmente comprender los temas. Y para esto, ¿qué actividades realizaban en el recreo? Jugábamos a la cuerda, al trompo, a las canicas. También platicábamos mucho, porque no teníamos celulares ni nada de eso. ¿Y qué era lo más importante en su escuela? Lo más importante era la disciplina y el respeto a los maestros. Nos enseñaban que la educación era clave para tener un buen futuro, así que nos exigían mucho. También se le daba mucha importancia a la limpieza y al orden, tanto en el salón como en nuestra presentación personal. Además, la puntualidad era fundamental. Si llegábamos tarde, nos dejaban afuera o nos ponían algún castigo. ¿Y usted qué aprendió en su educación primaria que le sirvió en su vida adulta? La disciplina y el respeto. Aunque la educación ha cambiado, esos valores siguen siendo importantes. ¿Y qué problemas eran comunes en su escuela? Pues en mi época había muchos problemas de disciplina. Había niños que eran muy traviesos y a veces les gustaba hacer bromas pesadas. También algunos maestros eran muy estrictos y si un niño no aprendía rápido, lo regañaban mucho. Otro problema era que no había muchos recursos, así que los libros y materiales eran escasos y a veces teníamos que compartirlos entre varios compañeros. ¿Cree que algunos de esos problemas siguen existiendo en las escuelas hoy en día? Y si sí o no, ¿por qué? Pues algunos, pero otros han cambiado bastante. Por ejemplo, todavía hay problemas de disciplina, aunque ahora los maestros no pueden castigar a los niños como antes. También sigue habiendo falta de recursos en algunas escuelas, sobre todo en comunidades más lejanas.
pero algo que ha mejorado mucho es la forma en que los maestros enseñan y tratan a los alumnos. Ahora los niños tienen más apoyo y comprensión. ¿Qué diferencias observa entre la educación de antes y la de ahora? Ahora hay más libertad para preguntar y participar. También los maestros buscan que los niños entiendan, no solo memoricen. ¿Recuerda algún maestro o maestra y a quién y por qué? Claro que sí, recuerdo mucho a la maestra Rosa. Ella me dio clases en cuarto de primaria. Era muy distinta a los demás maestros porque en lugar de regañarnos, siempre nos hablaba con paciencia. Me acuerdo que nos contaba historias para explicarnos los temas y hacía que todo fuera más interesante. Gracias a ella aprendí a disfrutar la lectura porque nos prestaba libros y nos dejaba hacer dibujos sobre lo que leíamos. Fue una maestra que realmente se preocupaba por nosotros y nos hacía sentir importantes. ¿Cómo era la relación entre los estudiantes y los maestros de su época? Pues en mi tiempo los maestros eran muy respetados, casi como figuras de autoridad incuestionables. No había tanta confianza como veo ahora. Nos dirigíamos a ellos con mucho respeto y no se permitía contestarles o discutir sus decisiones. Claro, había algunos muy buenos y cariñosos, pero en general se mantenía una distancia entre alumno y maestro. ¿Y qué tipo de castigos eran comunes en la escuela? Uy, en mi época sí había castigos, no como ahora que los niños tienen más derechos. Recuerdo que si llegábamos tarde nos dejaban de pie en la entrada. Si nos portábamos mal, algunos maestros nos daban con la regla en la mano, nos hacían escribir planas enteras, aunque era estricto, decían que que así aprendíamos la disciplina. ¿Cómo era la participación de los padres en la educación de los niños? Antes los papás casi no se involucraban como ahora. Se confiaba completamente en la escuela y en los maestros. Si el maestro decía que el niño se portaba mal, los papás lo regañaban sin dudarlo. No había juntas frecuentes ni actividades con los padres. Eso sí, nos exigían mucho respeto y disciplina en casa también. ¿Había niños con discapacidades en su escuela? Y si sí o si no, ¿cómo los trataban? Muy poco. La verdad, antes no se hablaba tanto de inclusión como ahora. Algunos niños con dificultades los ponían en las últimas filas y no recibían mucha atención. Otros ni siquiera iban a la escuela porque no había apoyos para ellos. Y me da gusto ver que ahora hay más conciencia y se busca que todos aprendan por igual. Finalmente, ¿qué le hubiera gustado cambiar de su escuela primaria? Me hubiera gustado que los maestros fueran más pacientes y comprensivos. A veces el miedo nos impedía aprender. Muchas gracias por contar su experiencia. Gracias a usted.